Hay un noveno planeta oculto que no quieren que sepas. Creo que podría tener vida. Bueno, esto suena bastante loco, pero la Tierra, Júpiter, Marte, Mercurio, Neptuno, Saturno, Urano y Venus no son los únicos planetas del sistema solar. Hay un noveno planeta secreto que la NASA, y quizá otros, no quieren que sepas. Hay una vieja historia en astrofísica, o en astronomía, algo así, que habla de un planeta teórico llamado Contratierra, que estaría justo al otro lado del Sol. Es medio difícil probar o desmentir la idea, ya que no lo vemos por culpa del Sol, y sería un desmadre darle toda la vuelta a su órbita para llegar hasta él. Así que, como si fuera un rollo absurdo, se queda como un enigma. O algo así. La verdad, no tengo idea de lo que estoy diciendo, ya que solo soy un estudiante de secundaria. Pero sí conozco la respuesta a este enigma de la Contratierra, y capaz que lo actualizo más adelante si descubro algo nuevo. Mi historia empieza hace como una semana, en el sótano de una casa decente, escondida en medio de un bosque en Ohio, donde estaba sentado en una silla giratoria, mirando la compu y esperando que me conectara a mi quinta clase, Ciencias. Uno de mis mejores amigos, Mike, estaba en una mesa paralela, con los pies apoyados y comiéndose, como siempre, un sándwich de mantequilla de maní con mermelada. Él tenía su hora de almuerzo en ese momento, así que no estaba en clase. Andaba navegando en el mismo sitio donde estás leyendo esta historia, y de vez en cuando volteaba su celular para mostrarme algún meme que había encontrado. La verdad, no me cae mucho el profe de ciencias, así que casi siempre me pasaba a ver los memes. Cuando el profe nos dijo que termináramos una tarea en papel, la terminé rápido y abrí mi libro mientras esperaba a que los demás terminaran. Fue entonces cuando escuché un "hey, bro" bajito, viniendo desde detrás del libro. Dejé el libro un poco y vi a mi amigo mirándome con una sonrisa pícara. ¿Qué pasa?, le pregunté. Escucharte hablar de planetas y esas cosas me recordó algo en lo que mi papá anda trabajando en la CIA, me dijo, moviendo las cejas, cosa que hacía todo el tiempo cuando quería que le pidieran que contara más. El papá de Mike trabajaba en la CIA y estaba bastante posicionado, así que casi no lo veía. Siempre andaba metido en asuntos importantes y casi nunca estaba en el país. A pesar de eso, era el mejor amigo de mi papá cuando yo era chico, por lo que nuestras familias se juntaban siempre que se podía, lo que significaba pasar mucho tiempo con Mike. Normalmente se reunía con los otros 4 del grupo en mi casa y en las clases online, pero hoy solo estaba él, porque los demás tenían otros planes. Suspiré y le pregunté, ¿en qué está trabajando tu papá ahora? Los ojos de Mike parecían llenos de estrellas mientras me decía, pues, básicamente hay una teoría de que, al otro lado del Sol, hay un planeta casi idéntico a la Tierra, pero cubierto de oscuridad. ¿No es ya una teoría conocida?, pregunté. Sí, pero el equipo de mi papá encontró un montón de evidencia para probarla hace poco. Hace un par de años lanzaron un cohete con un rover, y hace unos días llegó una señal que mostró al rover estrellándose en un planeta que nadie reconocía. Dicen que algo en el cielo, como nubes de tormenta, impide que la luz llegue a la superficie. No saben qué hacer con toda esa info. Le pusieron el nombre de Tera. Me imaginé que lo llamaron así porque sigue la onda de lo griego / romano antiguo y, además, es una reordenación de las letras de tierra. Me quedé pensando en por qué no lo llaman Earth, Tare, Reat o algo así. Obvio que me intrigó un montón esta info. No puedes estar hablando en serio, le dije, incrédulo. Como si lo esperara, sacó su celular y me mostró una foto que tomó del ordenador de su papá cuando se coló en su oficina una noche. La imagen mostraba un bosque oscuro, casi familiar, teñido de un negro profundo y violeta, con árboles del color de unos moretones. Me quedé sin saber qué hacer, tan impactado con la noticia que ni noté que el profe seguía con la clase. Volví a mirar mi compu, sin poder concentrarme en clase por toda la novedad que acababa de ver y oír. Escuché el sonido del celular cuando me mandó la foto y no paraba de pensar, ¿por qué el gobierno ocultaría algo tan grande al público? ¿Será que es información peligrosa? Y si lo es, ¿qué implica? Solo me llenaban dudas y preguntas enormes. Ni me di cuenta de que el profe había despedido la clase y nos dejó ir. Finalmente, salí de ese trance, cerré la pestaña, me fui de clase y me metí a matemáticas. Pasé las siguientes 3 clases dándole vueltas a lo que había visto. Cuando mi última clase, español, quedaba en otra sala, porque Mike tenía francés al mismo tiempo y yo no quería interrumpir, terminó, cerré la pestaña y me recosté en mi silla, mirando la puerta que nos separaba. Traté de distraerme terminando la tarea de español y casi se me olvida todo.
Solo salí de la sala cuando escuché un gran alboroto en la otra habitación. Abrí la puerta y vi a Mike parado en la puerta trasera, con la mochila ya puesta y poniéndose los zapatos a toda prisa. Pude notar unas pequeñas lágrimas en sus ojos mientras se ataba los cordones. Le pregunté qué pasaba, y él me soltó en 4 mensajes separados. Mira. Al. El. Esquina. Asumí que se refería a la esquina de la foto del bosque oscuro, así que volví a abrir la imagen para revisarla de nuevo. Mi corazón se aceleró al mirar la esquina inferior derecha. Allí, parado y apenas visible, había un hombre. Pero no uno cualquiera. Todo a su alrededor era completamente negro, salvo por sus ojos, que brillaban con un blanco intenso y me clavaban la mirada. Me sorprendió no haberlo notado antes, pero ahí estaba, clarísimo, mirándome fijamente. Desde entonces, no he sabido nada de Mike. En la semana y media que han pasado desde que vi a Mike por última vez, los otros del grupo han venido a mi casa para las clases. Los 4 me preguntaron dónde estaba y por qué no se había comunicado desde el viernes, pero no tuve el valor de contarles la verdad. Solo les dije, probablemente esté enfermo y no quiera que lo molesten. Y así lo dejaron pasar. La neta me alivia que ninguno tenga Reddit, porque si lo hicieran, leerían la historia que estoy escribiendo ahora. Si llegaran a hacerlo, estarían en peligro, pues creo que alguien me está vigilando. No sé bien qué, pero últimamente he sentido vibras extrañas desde el sótano, como si hubiese alguien invisible observándonos a mis amigos y a mí durante las clases. Aún más inquietante, hace 2 noches se disparó la alarma de la casa porque la puerta del sótano, que da a un inmenso bosque con un río y todo, estaba abierta. No faltó nada, lo que me tranquilizó un poco, aunque me preocupé de que hubiera sido al revés, que alguien hubiera colocado algo allí. No sé, pero seguía sintiendo que alguien, o algo, como una cámara o algún aparato de espionaje, estaba en el sótano, escuchando nuestras conversaciones. Menos mal que, si eso fuera cierto, yo no había dicho ni una palabra sobre Tera, así que no habría motivo para sospechar que sea algo, ¿cierto? Aunque, mientras escribo esto, me doy cuenta de un gran agujero en la trama. ¿Cómo demonios sabrían que Mike dijo algo en primer lugar? Se me eriza la piel al teclear estas palabras en mi celular, pero pienso que debieron haber tenido un dispositivo de escucha en Mike durante todo el tiempo que estuvo en mi casa. Pero eso ya es secundario. Tengo que plasmar esto antes de que se me ocurra más sobre que me estén vigilando. Desde aquel incidente he tenido pesadillas recurrentes casi todos los días. Corro en ese gigantesco laberinto helado, como el del Resplandor, o al menos, el laberinto del mundo que visitan en Ready Player One, porque yo nunca he visto el Resplandor y unas criaturas de Tera me persiguen. Corro, corro y corro, hasta que de repente ya no puedo moverme. Escucho los gruñidos y rugidos de esas cosas detrás de mí y luego empiezo a caer sin fin por un abismo oscuro. Y entonces despierto. Lo único que me ronda la cabeza desde hace días es qué carajo le pasará a Mike. También me preocupa que me pueda ocurrir a mí. Estoy aterrorizado de que algo bien loco se esté gestando. Por eso escribo hoy. Algo pasó. Hace unos días, mi hermana mayor, Linnie, su nombre completo es Linda, y a ella le choca ese nombre, volvió de una competencia de animadoras en California y se unió a los nerds. Así es como nos llamamos para no andar repitiendo grupo de amigos, para las clases en línea. Ella es de último año, mientras que el resto somos de primer año, así que su horario es totalmente diferente, pero como no puede ver a sus amigos de su grado, se junta con nosotros. Déjame presentarte a los nerds. Está Scott, el TikToker, Davalin, a quien llamamos Dave por una broma que llevamos años, y Vale, mi novia. Luego están Linnie, la chica popular y la mayor del grupo, Mike, mi mejor amigo, que casi siempre me cuenta todo, y yo, el chavo que no es necesariamente el protagonista de esta historia. Pero que no me importaría que me llamaran así. He intentado comunicarme con Mike un montón en la última semana, pero no ha respondido ninguno de mis mensajes desde el terrorífico incidente de Mira en la esquina el pasado viernes. Me preocupa que esté en peligro, y estoy pensando en hablar con los nerds y bajar a su casa, que es igual de apartada que la mía, está a unos 15 minutos por la carretera, por si es necesario. Por eso escribo esta actualización hoy. No he tenido mensajes de Mike últimamente, pero algo raro llegó a mi casa ayer. Para ponerte en contexto, estaba revisando mi historia del otro día y leyendo comentarios en busca de algún consejo cuando sonó el timbre. Mi papá estaba trabajando y mi mamá de compras, así que Linnie y yo éramos los únicos en casa. Yo andaba en el estudio, que básicamente es el receso de los estudiantes en línea, en mi cuarto.
Escuché a Linnie gritar desde el sótano para que atendiera la puerta y a regañadientes me levanté. Bajé las escaleras hacia el vestíbulo, pendiente de un segundo timbre, pero no llegó nada más. Al acercarme a la puerta principal, pude ver por las ventanas laterales que no había nadie afuera. Pensé que debía ser un paquete de Amazon, así que abrí la puerta y no encontré a nadie. Estuve atento a cualquier sonido del carro alejándose por la lluvia, pero tampoco se oyó nada. Fue entonces cuando lo vi. Inmediatamente lo reconocí, era uno de esos cuadernitos de códigos que Mike solía darnos cada vez que inventaba un acertijo o enigma. Una pequeña lágrima se deslizó por mi mejilla al verlo, como una señal de que, de alguna manera, Mike estaba bien. Me arrodillé a recoger el papel y lo inspeccioné, notando una nota escrita con su letra en una esquina. Busqué entre los árboles alguna señal de él, pero solo encontré unas cuantas ardillas. Cerré la puerta y la aseguré. Regresé al sótano, donde Linnie estaba sentada en el asiento junto al mío, viendo un video sobre la Segunda Guerra Mundial. Me acomodé y ella me miró, claramente al tanto de mi angustia. ¿Qué te pasa?, preguntó, y sin pensarlo, le mostré el papel. Ella lo tomó y, al reconocerlo, dijo, bueno, en serio, ¿qué onda con Mike? ¿Dónde está? Obvio que sabes algo que nosotros no. No pude contenerme. Le conté todo, la historia que Mike me había contado, la foto que me mostró, hasta le enseñé la imagen. Al principio dudó, pero al final me creyó. Fue un alivio y, a la vez, aterrador soltar todo eso después de una semana de silencio, tanto porque al fin sentía que me quitaba un peso de encima, como porque tal vez había una cámara espiándonos y captando secretos gubernamentales. Mi atención volvió al papel y leí la nota en la esquina. Sentí como si mi corazón se detuviera al leer esas palabras resonar en mi mente. Interceptaron mi teléfono. No me escribas más. Lee Los Forasteros para más información. Los Forasteros fue uno de mis libros favoritos hace algunos años. No lo había leído en tanto tiempo, así que al principio no entendía a qué se refería con léelo para más información. Y de pronto todo tuvo sentido. A Mike le encantaban los acertijos y enigmas, pero lo que más disfrutaba era lo que él llamaba código de libro. Solía darnos una serie de letras y números aparentemente al azar y nos entregaba un libro donde cada símbolo correspondía a una letra en diferentes páginas. Era súper elaborado, y siempre pensé que era un genio en eso. Debí haber corrido a toda velocidad hasta mi cuarto. Me lancé al closet, rebuscando en la estantería hasta encontrar el libro. Sin perder un segundo, corrí de regreso al sótano y abrí la app de mensajes para descifrar las letras y números del inquietante texto que me había enviado la semana pasada. Después de media hora de descifrar, al fin obtuve el mensaje. Tera está Reul, y ellos saben que lo sabes. La estatua del gnomo es importante. No me busques. Hubo algunos errores en mi descifrado, pero entendí claramente que Mike no quería que lo contactara. Fue entonces cuando noté la mención de la estatua del gnomo, que asumí se refería a una figurita de gnomo, y miré hacia adelante. Allí estaba una figurita de porcelana de un gnomo de Ohio State, la misma que siempre me irrita por mirarme fijamente. Me puse de pie y me acerqué, echando una ojeada a Linnie, que me observaba. Volví la vista a la figurita, la agarré con ambas manos y la sacudí para ver si salía algún sonido. No noté nada, así que respiré profundo, miré a Linnie una vez más y dejé caer la figura. Se estrelló al piso junto a mis pies, rompiéndose en miles de pedazos. Bajé la mirada a los fragmentos, y lo que vi fue exactamente lo que temía. En uno de los ojos de la figura, estaba incrustada una pequeña cámara esférica. Linnie se acercó al desastre y soltó un gemido al ver la cámara, llevándose la mano a la boca. La vi llorar, y admito que la única razón por la que yo no rompí en llanto fue porque quería mantenerme fuerte por ella. Me arrodillé para inspeccionar la cámara, la dejé caer y la pisoteé para destruirla. Luego, me levanté y abracé a Linnie, con mucho miedo de lo que acababa de suceder. De repente, escuché el timbre de mi celular desde la mesa del otro lado de la habitación. Solté a Linnie y fui a ver, encontrando un mensaje de un número desconocido. Abrí el mensaje y, una vez más, mi corazón se detuvo. Ahora sabemos que sabes sobre Tera. Para que te quede claro, nunca te metas donde no te llaman. Deja de robar secretos del gobierno. ¿Tomas?, dijo Linnie desde el otro lado de la sala. Levanté la vista de mi teléfono y lo único que recuerdo es ver a un tipo extraño y espeluznante parado en la puerta trasera, que es básicamente una gran ventana en movimiento, con lo que parecía ser un arma apuntándome directo.
Luego vi cómo disparó a través de la ventana y me quedé en negro mientras Linnie gritaba. Desperté en el piso del sótano con un dardo tranquilizante clavado en el cuello. La puerta trasera estaba abierta de par en par y Linnie había desaparecido. La cagué. En serio, la cagué. No hay manera de salir de esta de la que me metí. Antes de seguir, creía que ninguno de los nerds, salvo Mike, tenía Reddit. Pues me equivoqué, y caray, eso me salió muy caro. Vale mandó mis historias al grupo el martes, justo después de que publicara mi primera actualización. El mensaje decía: ¿te animas a explicar, Tommy? Sí, estaba fregado. Me puse a buscar una explicación razonable, primero sobre la desaparición de Mike y de mi hermana, y segundo sobre cómo sabía tanto de lo que había pasado. No se me ocurrió nada rápido, así que Scott y Dave se sumaron a interrogarme. 15 minutos de sudor y corazón a mí más tarde, ya estaban tocando mi puerta. Tuve que contarles todo. Si no lo hacía, sabía que jamás me perdonarían. Los estaba poniendo en peligro, pero no había cámara cerca, ¿verdad? Les conté lo de Tera, les mostré la foto de esa criatura y les expliqué lo de la desaparición repentina de mi hermana, algo que ni yo lograba entender. Quería saber por qué no me llevaron con ella. Ella solo descubrió la verdad y ahora ha desaparecido. Al día siguiente mi mente seguía llena de preguntas: ¿por qué me dejaron? ¿Por qué se la llevaron? ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué les importaba tanto Tera? ¿Qué carajos es Tera? Alcé la vista hacia Vale, Scott y Dave mientras pasaba por mis dudas. Vale estaba de pie, con las manos en la cadera, Scott, cruzando los brazos detrás de ella, y Dave, justo al lado, mirándome con una expresión rara. Bueno, solté entre dientes, salimos para la casa de Mike el viernes en la noche. Llegó el viernes en la noche. Andaba buscando en Reddit consejos para lidiar con la CIA que te casa, pero no hallé nada cuando sonó el timbre. Mis papás han andado ausentes desde que Linnie desapareció, uniéndose a la búsqueda que se armó hoy. Fingí estar enfermo, aunque yo quería encontrar a mi hermana para poder ir a la casa de Mike con los demás nerds. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, la abrí y allí estaban las 3 caras en las que más confiaba. Había preparado un paquete de búsqueda, con linternas, botanas y agua embotellada, porque sabía que los demás no estarían preparados, así que saqué un poco de papitas y linternas del bolso. Cerré y aseguré la puerta principal, y salí a la oscuridad de la noche. Caminamos escuchando el canto de los grillos y, casi sin darnos cuenta, nos topamos con un oso. Nos tomó como media hora llegar a la casa de Mike, y cuando al fin apareció entre la oscuridad, intercambiamos miradas nerviosas y emocionadas, y seguimos hasta el final. Llegamos a la puerta principal y, por costumbre, toqué. La puerta ya estaba abierta y entreabierta, algo que solo veía en las películas. Apunté mi linterna hacia la oscura casa que solía ser tan familiar. Supongo que en la oscuridad nada es realmente familiar, pero esto era muy distinto. Era como si todos los recuerdos buenos de este lugar hubieran muerto de golpe, estrangulados ante mis ojos. Entré, moviendo el haz de luz, buscando algo, cualquier señal de que mi amigo estaba a salvo. No encontré nada, lo cual me calmó un poco pero aumentó mis miedos. Entren, chavos, susurré, ¿estás a? No se muevan. Escuché la voz inconfundible del papá de Mike a mi lado, aunque ahora sonaba con una aspereza brutal. El tipo apuntaba lo que parecía una pistola directo a mi cabeza, y de inmediato dejé caer la bolsa con nuestros suministros. Levanté las manos, más asustado que nunca. Bueno, señor Adam, balbuceé, temblando, todo está bien. Solo venimos a buscar a Mike. No digan su nombre. Me gritó entre toses húmedas. Eso era claro, Mike no está aquí. De repente, recordé un video de defensa personal que vi hace rato, después de que unos matones me pegaran. Hablaba de cómo desarmar a alguien con arma, y en un instante me invadió una oleada de adrenalina. Con un movimiento rápido, agarré la pistola y, sin saber cómo, terminé con el señor Adam en el suelo frente a mí. Y como si algo más controlara mis palabras, grité con furia, díganos dónde está Mike. ¿Y por qué Tera es tan importante? Por primera vez vi en la cara de Adam un miedo genuino. Nunca lo había visto asustado, pero ahora parecía una gacela frente a un león. Está bien, dijo, levantándose con las manos en alto. Está bien. Y fue entonces cuando comenzó la épica historia de Tera. Hace como 10 años, una pequeña compañía llamada Frostborn lanzó un cohete en un proyecto para llegar más lejos que el Voyager. Estaba en un lugar bien apartado, así que probablemente ni lo hayas oído.
El cohete viajó lejos, ganando velocidad al pasar cerca del Sol, pero unos años después del lanzamiento, perdieron contacto. Al principio se sintieron confundidos y tristes, pero hace unos 5 años, las cámaras del cohete se reactivaron y mostraron la imagen de un cohete destrozado. Se había estrellado en lo que parecía un planeta desconocido, con bosques morados y cielos negros alrededor de la cámara. Y de la nada, aparecieron unas criaturas humanoides, de un negro azabache, saliendo de lo que parecían ser árboles, si es que se les puede llamar así, y se lanzaron sobre el cohete. Empezaron a desarmarlo, pieza por pieza, hasta que se perdió la transmisión. Más confundidos que nunca, Frostborn envió rápidamente otro cohete al mismo lugar donde perdieron contacto con el primero, en una posición a medio camino alrededor del Sol. Pero esta vez le colocaron un montón de cámaras en los laterales y adentro. En lugar de perder la señal, el cohete volvió a aparecer en el oscuro bosque. Un segundo estaba cruzando el espacio, y al siguiente, yacía en un claro rodeado de esas criaturas oscuras. A esas criaturas las llamamos Nickmen, y no les caen nada bien los humanos, o al menos la tecnología humana. Desarmaron el cohete de nuevo, pero con aún más furia. Así que Frostborn envió un tercer y último cohete, que ya iba rumbo a Júpiter, hacia Terra, y lograron traerlo de regreso a la Tierra, junto con muestras del suelo para estudiar. Fue en ese momento que la CIA se metió en el asunto. Llamamos al estudio la Operación Fermi, en alusión a la paradoja de Fermi. Lo que encontraron en las muestras era aún más raro. ¿Qué había en las muestras?, preguntó Scott detrás de mí. Suelo que no parecía normal, continuó Adam, compuesto de elementos que no deberían formar parte del suelo. Cosas como galio, neón y germanio estaban por todas partes, junto con otros elementos misteriosos cuyos nombres ni siquiera conocíamos. Era como si los elementos se comportaran diferente en Terra, pero ninguno de nosotros entendía por qué. Los seres vivos en Terra ni siquiera eran a base de carbono. Los Nickmen estaban hechos, en su mayoría, de elementos extraños que ni conocíamos, y hasta los que sí reconocíamos se veían raros y normalmente no podrían dar vida. Este supuesto planeta se estaba volviendo cada vez más bizarro. Algo no cuadraba en lo que decía. Los elementos raros, la composición de esos Nickmen, los cohetes que parecían teletransportarse. Había algo muy sospechoso. Entonces entendí. Espera, interrumpí. ¿Cómo supiste que los Nickmen no son a base de carbono? No se puede deducir eso de un video, especialmente considerando que los elementos supuestamente actúan diferente allá. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de su error. Conocía esa cara, y bien, habían traído a los Nickmen a la Tierra. Dios mío, exclamó Vale, comprendiendo lo que pasaba, tapándose la boca y visiblemente alterada. Lo siento, dijo Adam, pero es que se subieron al cohete. No pudimos hacer nada, y necesitábamos esa muestra. A ninguno de nosotros le importó ya. Nos quedamos casi en silencio, esperando que continuara. Y miren, no es que ellos sean, tosió apoyándose en su codo, lo siento, pero no son muy peligrosos contra los humanos. Pueden desarmar un cohete en un periquete, pero no son muy fuertes. Yo seguía dándole vueltas a cómo podían los elementos actuar diferente en Terra, y le pregunté. Los elementos son iguales en todo el universo, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden actuar diferente en otro planeta? Con cara de rendido, respondió, pues, ya saben como siempre digo supuesto planeta y elementos nuevos y raros. Asentí, haciendo una mueca que decía sí, obvio. Pues es que Terra no es lo que piensan. No es un planeta. Es un portal. ¿De qué demonios estás hablando?, le grité al padre de mi mejor amigo, frente a mí. Él se echó un poco para atrás, y supongo que ni me di cuenta de lo intimidante que me estaba volviendo en ese momento. Terra no existe realmente en este universo, dijo el señor Adam. Por eso los elementos se comportan diferente allá. ¿Entonces me estás diciendo que literalmente hay otros universos?, dijo Vale, apartándose un poco la mano de la boca para lanzarse a un desvarío bien nerd. Quiero decir, las posibles repercusiones científicas de este descubrimiento podrían impulsar el avance de la tecnología humana a niveles que ni imaginábamos. Esto es un... Vale, SHH, intervino Dave. Déjalo seguir, señor Adam. Sí, deja que el tipo nos cuente cómo es que ocultan secretos federales que, la neta, la gente tiene derecho a saber, le solté con irritación. ¿Cómo demonios se les ocurrió salirse con la suya con todo esto? No lo sé, respondió, pero lo hicimos. Sacamos 6 Nickmen de Terra, descubrimos que existe en otro universo e incluso
Empezó a toser en su mano. Se dio vuelta, frente a nosotros, y pude ver cómo la sangre comenzaba a brotar de sus manos. «¿Ve, señor Adam?», pregunté, dando un paso atrás para no alterarlo más. «¿Está bien?». «Sí», dijo, girándose y sonriendo. «Se nota sangre en mis dientes, pero no es sangre común, tiene un toque violeta. Es que, desde que me asignaron al equipo científico que estudia a los Nickmen, he estado sintiéndome mal, como si trajeran algún tipo de virus». Scott se alejó. «No, dijo, cubriéndose nariz y boca con la camiseta, no voy a agarrarme ni el COVID-20 ni nada por el estilo». Yo me quedé ahí, sin saber qué hacer. Vale notó que estaba a punto de perder la calma y me puso la mano en el hombro para tranquilizarme. «Nos estás diciendo que, A, nos mentiste sobre Tera, B, nos ocultaste información al público, C, trajiste de verdad unos aliens interdimensionales de Tera, y ahora, D, dices que trajiste un virus espacial que podría matarnos a todos». Exigió Vale. «Miren, lo siento, pero cuéntame qué pasó con mi hermana antes de que se te caigan los pulmones». Le interrumpí. «Pues, la neta, no sé qué pasó con Niñe. Ojalá supiera». «¿Y qué pasó con Mike?». Él se quedó en silencio. «¿Qué pasó con Mike?», grité, alzando la pistola que antes había tenido en sus manos. Él suspiró. Estaba haciendo mi trabajo de siempre, cuando escuché un golpe en la puerta principal. Fui a abrir, y al hacerlo, encontré a un compa de la chamba. Hablamos un rato, pero luego sacó una pistola y me disparó. Desperté unas horas después. Mi esposa y mi hijo habían desaparecido. «¿Entonces intentaron matarte?», preguntó Dave. «Sí», respondió Adam. «¿Sabe dónde los tienen?». «No lo sé», dijo, apoyándose en la barbilla como si estuviera pensando a fondo. «Quizás los hayan». Empezó a toser otra vez, esta vez tan fuerte que empezó a escupir sangre al suelo, y era mucha. Ya ni parecía sangre, parecía gelatina de uva, o algo más, bien morada. Entre jadeos, murmuró, los pusieron en. Sus ojos se volvieron vidriosos y se desplomó hacia atrás. En su caída, volcó una estantería que cayó, revelando una pequeña puerta. «¡Qué cliché!», ¿no? Un agente del gobierno con una puerta secreta. Scott y Vale gritaron mientras él caía. Dave soltó un fuerte resoplido. Yo me quedé inmóvil, hasta que se arrodillaron junto a él para ver si estaba bien. Me pasé la mano por la frente y, enfadado, me giré. «¿Está bien?», pregunté. «No tiene pulso», respondió Vale, mirándome fijamente. Ya estaba furioso. «Y genial», grité, «eso es genial. Ahora nunca sabremos dónde están Linnie y Mike. Se han ido». «Tommy, bájale al grito». «Claro que grito. Estoy hasta la madre». Me lancé hacia la puerta principal. Sentí la mano de Vale en mi hombro, pero esta vez la aparté y salí al porche. Cerré la puerta de un portazo. «¡Y mierda!», grité, arrojando una maceta hacia el bosque, que se estrelló contra un árbol. Empecé a llorar. Jamás recuperaría a mis amigos. Ahí fue cuando todo se fue al carajo. Antes de que siquiera escuchara las sirenas, vi luces rojas y azules iluminando el bosque adelante. Sabía lo que era. Estaban aquí. Abrí la puerta de un jalón y corrí adentro. «Y llegaron», grité. «Scott, aseguren ventanas y puertas. Vale y Dave, quédense aquí». No tardamos mucho, Scott y yo bloqueamos todas las puertas y ventanas. Regresamos a la sala principal y encontramos a las chicas empujando el cuerpo del señor Adam por unas escaleras, justo detrás de la puerta de la estantería. Scott y yo nos apresuramos a bajar, adentrándonos en una sala tecnológica con un closet y un sofá, junto con otra habitación que tenía una computadora conectada a todas las cámaras de seguridad. Vale se dirigió a la sala de cámaras, mientras Dave abrió el closet y arrastró a Adam adentro, y Scott se arrodilló junto al sofá a rezar. Yo me quedé ahí, sin saber qué hacer. Decidí que debíamos cerrar la puerta de la estantería, así que lo hice, sellándonos en el sótano. Justo después, pude oír pasos en la casa, merodeando. Seguro nos iban a encontrar tarde o temprano. Bajé de nuevo y vi que las chicas se habían sumado a la oración. Yo no soy religioso y ellas lo sabían, pero decidí unirme, porque si íbamos a morir, al menos íbamos a hacerlo juntos. Después de unos segundos sin saber qué hacer, oí un ruido proveniente de la puerta del closet, que ya habíamos cerrado.
Abrí los ojos y vi que todos me miraban la puerta. Pensé que tal vez había un agente escondido allí y me acerqué lentamente, colocando la mano en la perilla y girándola. Antes de que terminara de girar, Vale dijo, espera. Me volteé, y ella me continuó, ¿y si es uno de los malos? Vale, ya sé que no es nada, empecé a decir. La puerta se destapó de golpe, revelando al señor Adam, pero ya no era él. Sus ojos ya no tenían pupilas y de su piel manaba sangre morada. Su piel empezaba a oscurecerse y ya ni se veía humano. Rápidamente agarré la pistola que estaba sobre el sofá, con una oleada de adrenalina, y le di un tiro en la cabeza tan fuerte que me ensordeció y lo hizo caer al suelo. Creo que lo maté. Pero, con una victoria, llegó otro problema. La puerta de la estantería se abrió de inmediato y agentes invadieron la sala por las escaleras. Dejé caer la pistola mientras ellos apuntaban sus armas. Todo sucedía tan rápido que ni noté cómo lo que había sido el señor Adam se levantaba lentamente, agarrando a uno de los agentes y tirándolo al suelo. Los demás empezaron a disparar al ser, así que grité, corran, y agarré la pistola de uno de los agentes antes de salir de la casa. Los 4 corrimos durante 10 minutos, deteniéndonos a recobrar el aliento tras unos árboles. Nos sentamos en unos troncos caídos, todos jadeando y sudando. ¿Qué carajos hacemos ahora?, preguntó Scott, levantando las manos, mientras el sonido de chillidos inundaba el bosque. Deberíamos ir a mi casa, sugerí, allí hay provisiones y después podemos planear nuestra salida cuando estemos bien alimentados y con agua. Además, casi seguro sé el código de la caja fuerte de mi papá, así podríamos conseguir un par de armas y aprender a usarlas. ¿Y cuál es el lugar más cercano?, preguntó Vale, sacando su celular. Creo que Cleveland es lo más cercano, respondí, y está a más o menos 1 hora. Si caminamos, nos podría tomar hasta el amanecer. Dios, exclamó, están hablando como si fuera el fin del mundo, como en un apocalipsis zombie. Pues el señor Adam se levantó de nuevo después de morir por un virus espacial y por recibir un disparo en la cabeza. Sí. Pero al menos aquí estamos todos a salvo, añadió Scott, mirando a su alrededor. Me giré hacia Dave. La veía palidecer, y de repente, sus ojos se le volvieron vidriosos y se lanzó sobre Scott, derribándolo mientras sus gritos se mezclaban con el eco del bosque. Pude oír los chillidos de los exagentes que se habían infectado, mientras tomaba la mano de Vale y corríamos hacia mi casa. Scott, gritó Vale mientras lo arrastraba por la calle. Davalín. Mientras corríamos hacia mi casa, de pronto se me ocurrió que nos estábamos quedando sin opciones. Escuchaba los aullidos inhumanos de Dave y Scott mezclados con el ruido de la fauna del bosque. El pensamiento de que esos sonidos pudieran atraer a más de ellos me heló la sangre, pero traté de no pensar en ello mientras mis piernas seguían dándolo todo. Nadie nos encontraría. Durante 1 o 2 días estaríamos solos. Completamente solos. Y eso era más aterrador que cualquier cosa que hubiera visto en las últimas 2 semanas. Ya han pasado más de 2 semanas desde que Mike desapareció. Y 6 días atrás, se llevaron a Linnie. Intenté conseguir respuestas el viernes, pero lo único que logré fue ver al papá de Mike y a 2 de mis mejores amigos, además de un montón de policías y agentes de la CIA, morir. Ahora aquí estoy. Encerrado en esta habitación, sin salida, con esas cosas arañando la puerta cada segundo. Totalmente solo. Vale y yo logramos regresar a mi casa el viernes en la noche, como a las 10, aproximadamente 1 hora después de haber subido a la casa de Mike en busca de respuestas. Ahora andábamos saqueando la nevera, la despensa y hasta donde pudimos para conseguir comida y bebida que nos durara lo máximo posible. Habíamos ideado un plan para seguir el curso del río hasta dar con alguna ciudad o pueblo, ya que el sonido del agua corría ayudaría a ahogar la mayoría de los ruidos. Llenamos bolsas con los suministros que encontramos, pero no queríamos andar de noche, así que decidimos echar un merecido descanso y salir en la mañana. Vale llamó a su mamá alrededor de las 10:30. Fue una conversación corta pero súper emotiva, tuvo que llorar en silencio para no levantar sospechas. Le dijo que se quedaría de emergencia en mi casa, también le tuvo que asegurar que no iba a pasar nada raro, pero eso ya ni importa, y colgó después de despedirse con un te quiero, probablemente por última vez. Dejó el teléfono y se desplomó en mis brazos, quedándose dormida casi de inmediato. Por suerte, yo no tuve que hacer esa llamada, ya que mis papás aparentemente se emborracharon tras una inútil búsqueda, porque ya no querían sentir tristeza, y un familiar los llevó a su casa para pasar la noche. Al menos me alegraba saber que estarían bien.
Me desperté otra vez alrededor de la medianoche y desperté a Vale para buscar un lugar más cómodo donde descansar. Le sugerí que se metiera a la habitación de mis papás, mientras yo dormiría en el living, en el sofá, dejando una pistola sobre la mesa de centro a mano. Ella me dijo que le daba mucho miedo, y que yo tenía que dormir en la misma habitación que ella. Un poco de contexto sobre mí: soy el chavo más incómodo del planeta. No tengo ni idea de cómo ni por qué Vale se convirtió en mi novia. En el año y medio que llevamos saliendo, ni siquiera nos habíamos besado de verdad, sucedió por accidente. ¿Dormir en la misma cama que ella? Ni de chiste. No es que no la ame, o lo que sea que sientas a esa edad, pero la idea me resultaba muy rara. Propuse un compromiso: yo dormiría en un saco de dormir en el suelo, justo al lado de la cama donde ella descansaría. También guardaría una de las armas que encontré en la caja fuerte de mi papá, por si acaso. Ella aceptó, y en menos de una hora ya se oía sus ronquidos desde la cama de arriba. Yo no pude dormir. No es que sus ronquidos fueran el problema, sino que no paraba de preocuparme. Seguía escuchando el chillido de los Nickmen de fondo, como si se acercaran cada vez más. Miré mi reloj: 2:17 de la mañana, suspiré en silencio, y de repente, antes de darme cuenta, amaneció. Bostecé, me estiré, y al levantarme del suelo, miré la cama para encontrar que Vale ya no estaba. Empecé a entrar en pánico, agarré la pistola y me puse a rebuscar por toda la casa. La encontré en la cocina, preparando panqueques para los dos. ¿Panqueques? ¿En serio?, pregunté. Cocinar me calma, respondió, especialmente hacer panqueques. Ya vi que ya tenía un plato listo para ti, así que me senté junto a la isla en medio de la cocina a comer. Gracias, dije, probando un panqueque. Estaba buenísimos. Caray, se te da muy bien esto. Ella se rió y se sirvió un plato para ella también. Gracias, Tommy. Es la manera especial en que mi abuela solía hacerlos, dijo, sentándose a mi lado y agarrando un tenedor. Era la primera vez en semanas que me sentía bien. Era agradable. No, era increíble. Pero en esta historia no pueden permitirse nada bueno, ¿verdad? Un estruendo fuerte en el sótano retumbó en toda la casa, y de inmediato agarré la pistola y corrí hacia las escaleras que daban al sótano. Apunté la linterna y la pistola mientras bajábamos. Vale iba pegada a mí. Encontramos a un agente infectado deambulando por ahí. Extendí mi brazo para evitar que Vale se acercara y apunté directo a la cabeza de la criatura. Disparé, y cayó al suelo. Sabía que no era el final, así que corrí hacia él y lo arrastré por los pies hasta la puerta trasera. Traté de echarlo al río para que se llevara la corriente, pero se despertó y empezó a atacarme. Lo empujé, logrando mandarlo volando al otro lado del río, y me alejé. No volvió a atacarme, simplemente se quedó ahí, mirándome desde la ribera opuesta. No me importó, simplemente regresé a la casa. Moví una mesa para tapar la puerta rota, volteándola de lado para bloquearla, y llevé a Vale de vuelta arriba. Cerré la puerta del sótano mientras volvíamos a donde estaban los panqueques. Eran alrededor de las 8 de la mañana. Vale y yo pasamos el resto del día platicando, viendo TV y jugando videojuegos, mientras tratábamos de decidir qué hacer. Ya no podíamos seguir por el río, porque la criatura se había quedado quieta al otro lado. Eso me confundía. ¿Acaso les tienen miedo a los peces o qué? No lo sabía. Al anochecer, cerca de las 9, Vale y yo estábamos viendo unos episodios de Friends cuando oí algo peculiar en la calle frente a la casa. Apenas quedaba luz en el cielo, así que me levanté del sofá y miré por las ventanas. Vi a un agente infectado corriendo a toda velocidad hacia la casa. Vale se levantó para ver qué pasaba, y en un instante la lancé al suelo para protegerla, justo cuando la criatura se estrellaba contra la ventana en el lugar donde yo había estado parado segundos antes. Parecía una escena de película de acción, pero no tuve tiempo de sentirme cool, porque tenía que matarla antes de que chillara y atrajera a los demás. Se levantó, y yo también. Logré darle una patada para derribarla, agarré la pistola de la mesa de centro y le pegué con la parte trasera. Al caer, derribó un vaso de agua que había preparado, y el agua se derramó sobre ella. La criatura chilló de dolor mientras su piel parecía hervir y quemarse, retorciéndose en el piso. Todo encajó. El río. El vaso de agua. La piel hirviendo. El agua era su debilidad, justo como a los aliens de señales. La criatura no murió de inmediato. La golpeé con la pistola un par de veces más antes de correr hacia el fregadero. Justo a tiempo, vi que el grifo se desprendía.
Lo agarré y me giré, justo cuando la criatura se levantaba de nuevo y saltaba hacia Vale, aplastándola contra el suelo. La vi forcejear, y le di el golpe final al encender el agua, haciendo que la empujara en una ducha improvisada. Se desplomó junto a Vale, quien se levantó rápido y se alejó lo más posible. Seguí rociando agua sobre la criatura hasta que dejó de moverse, y continué así por unos 2 minutos. Bajé el grifo, mirando a esa cosa que antes parecía humana. Me volví hacia Vale, que tenía una mirada triste en el rostro. Tommy sollozó, descubriendo una profunda herida en su vientre, de la que brotaba sangre de un tono púrpura antinatural. Supe de inmediato lo que eso significaba. Mis ojos se abrieron de par en par mientras ella se tambaleaba. Las lágrimas empezaron a brotar. Vale, no, dije, acercándome. No, respondió, apartando mi mano de su mejilla para que no me acercara más. No sé cuándo voy a llegar a mi límite. La respiración de Vale se volvió pesada y empezó a sudar, tambaleándose más hasta casi caerse. Por suerte, la atrapé antes de que cayera, y la pistola que tenía se deslizó al suelo a un lado nuestro. Vale me miró desde mis brazos. Tequie, tartamudeó, poniendo su mano en mi mejilla y limpiando una lágrima. Vale, por favor, le dije, y otra lágrima se deslizó por mi rostro, eres lo único que me queda. Oye, susurró ella, vas a estar bien. Yo lo sé. Vale, encontraremos una salida. Vi cómo su sangre se tornaba cada vez más púrpura. Tommy, tienes que hacer algo por mí, dijo, y supe lo que iba a pedir antes de que lo dijera. No puedo convertirme en una de esas cosas. No. No lo haré. Tommy, no es tu culpa. No debiera ser tuya, pero lo es. Vale, no puedo. Tienes que hacerlo. Está bien. Sé que aún me amas. Contra todo mi instinto, metí mi mano en el dorso de la pistola, agarrándola y levantándola del suelo. Su mano se deslizó desde mi mejilla y cayó sobre mi hombro. Coloqué el frío cañón contra su cabeza, y extrañamente, ella sonrió. Mi corazón empezó a latir a mí mientras imaginaba lo que estaba a punto de hacer. Te quiero. Apreté el gatillo. La mano de Vale se dejó caer a su costado, mientras mis lágrimas se derramaban por su rostro. Bajé la pistola y me puse de pie, girándome y sollozando en silencio, intentando mantener la calma. Estaba tan furioso que ni noté que el cuerpo de Vale se estaba despellejando lentamente del suelo, levantándose hasta ponerse de pie detrás de mí. Escuché un gruñido antes de girar la cabeza. Miré hacia arriba y me di cuenta de que había fallado en lo único que ella me había pedido. Me giré de inmediato, y la vi lanzarse contra mí, derribándome y tratando de rasguñarme y morderme. Mi mundo se desmoronaba. Primero Mike, luego Linnie, después Scott y Dave, y ahora Vale. Ella era lo único en mi vida que aún me daba esperanza para sobrevivir. Y ahora no estaba tan seguro. Arrojé a Vale a un lado, me impulsé del suelo y corrí hacia la pistola que había caído. La agarré, apuntando con el cañón directo a su cabeza. Pero, no pude hacerlo. Era demasiado especial, demasiado importante para mí como para apretar el gatillo. Ni siquiera disparé cuando su desgarrador grito retumbó en la casa. Sabía que eso atraería a los demás y tenía que salir de allí rápido. Tomé una de las bolsas con nuestros suministros y me dirigí a la puerta principal, abriéndola de un tajo. Lo que vi en la calle casi me hizo perder el control, más de 30 infectados corriendo hacia la casa. Cerré y bloqueé la puerta, esquivando a Vale mientras intentaba atacarme y se estrellaba contra ella. Con la puerta del sótano aún cerrada y sin otro lugar a donde ir, subí las escaleras de 2 en 2 hasta llegar al segundo piso. Corrí por el pasillo y entré a la única habitación con la puerta abierta, el baño de arriba. Escuché a Vale corriendo tras de mí. Cerré de golpe la puerta y puse el cerrojo, justo cuando se oyó un fuerte golpe en el otro lado. He estado encerrado aquí desde entonces. No hay ventanas, así que no sé si afuera está de día o de noche. La única forma que tengo de medir el tiempo es mi celular, y ni eso durará mucho. No tengo muchos suministros en la bolsa. Comida y bebida para, a lo mucho, una semana. La pistola que traje solo tiene una bala, y no traje cargadores para el celular. Cuando se muera, se acabará mi esperanza. El alboroto que causó Vale hizo exactamente lo que esperaba, atrajo a los demás. Los oigo arañando la puerta cada segundo, acercándose cada vez más. Esparcí una fina capa de agua en el piso, que en el largo plazo no servirá de nada. Eventualmente, uno morirá y los demás escalarán sobre su cadáver para llegar a mí.
La horrible idea de acabar conmigo mismo usando la pistola y no convertirme en uno de ellos se cruzó en mi mente. No soy suicida, solo no quiero terminar convertido en un zombi desquiciado. En las más de 24 horas que he estado encerrado en este baño, he tenido tiempo de pensar. He repasado todo lo que me ha pasado en las últimas semanas y como muchas cosas no encajan. ¿Cómo es que una compañía, y encima una chiquita, pudo lanzar 3 cohetes sin ser detectados? ¿Por qué siguen existiendo los Nickmen al llegar a este universo, siendo que supuestamente están hechos de elementos desconocidos que no deberían formar vida? ¿Cómo tendría la CIA tanto control sobre lo de Tera? No tenía idea. Empecé a pensar que esos agentes de la CIA ni eran realmente de la CIA. Tal vez era solo una tapadera. No lo sé. Quizás Mike era un plantaje todo este tiempo. Tampoco tenía idea de eso. Realmente espero que Mike y Linny estén bien. Ojalá no los estén torturando quienes sean los responsables reales de todo este desmadre. Y ojalá, contra todo pronóstico, tenga siquiera la más mínima chance de salir con vida. Pero con cada rasguño en la puerta, esa esperanza se va desvaneciendo. Los Nickmen van a forzar la puerta en cualquier momento. En mis últimos instantes, solo espero que nadie tenga que pasar por lo que yo viví en estas últimas semanas. Sé que nadie vendrá a buscarme, que estoy completamente solo, y que estos son mis últimos segundos. Lo único que me da miedo es que, al otro lado, no haya nada, y que solo termine muerto, sin un final feliz. Les deseo la mejor de las suertes, y ahora ya pueden contarle a la gente sobre el 9º planeta oculto del que no quieren que sepas, Tera, la contratierra interdimensional. Puede que no sepa que hay al otro lado, pero sí sé que, en estos momentos, jamás me he sentido tan en paz, como si la muerte fuera el preludio de una eternidad de felicidad. Buena suerte a todos. Nunca olviden mi historia.